¿Vamos? Vamos. Bueno, gracias a todos por estar. Recién hablábamos con Mauricio. Este es el 10º año que hacemos este taller. O sea, va variando, tiene matices, pero en lo sustancial, este es el 10º año que desde Amafuso realizamos una misma actividad, más o menos para la misma fecha y con la misma idea. Es decir, transmitir a los colegas experiencias y conocimientos en base a nuestro propio ejercicio profesional. A ver, un ejercicio profesional marcado en esta situación por una cuestión que nos ha cambiado la vida a todos de alguna manera. Hoy vamos a exponer Mauricio Martel, Federico Musmarra, que todavía no entró, Nancy Noriega, que va a llegar más tarde porque está con la mamá en el médico, y yo, quien les habla. Nosotros somos tanto integrantes de Amafuso como miembros del Instituto de Reformas Legislativas y del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados. Así que bueno, les digo lo mismo que les dije, tratemos de estar muteados, tratemos de, cuando alguien quiere preguntar no hay ningún problema, o hace una señal y lo habilitamos, o se habilita, interrumpe y pregunta, no hay ningún problema, y si no, lo hacemos para el final, como prefieran ustedes, para nosotros es lo mismo. A ver, el contexto en el que vamos a hablar, voy a arrancar hablando yo, ¿no? A mi entender está marcado por situaciones novedosas que nosotros nunca vimos, más allá del COVID, y hablo jurídicamente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un ejercicio de la abogacía bajo determinados parámetros, con reglas más o menos claras, cuestiones tribunalicias más o menos claras, situaciones fácticas que suelen ser de una u otra manera y que encuadran en determinada norma y que esa norma tiene una forma de aplicar y que en función de eso uno puede prever. Bueno, lo que empezamos a encontrar acá y el problema de todo lo que ha sucedido es que eso de alguna manera detonó. Es decir, nosotros vamos a abordar esta charla como dentro de los temas que van a ver, debería haber sido dada en segundo o en tercer lugar del curso, pero la vamos a dar primero. ¿Por qué? Porque vamos a ir desde lo más actual que es esto, a empezar después a desgranar lo básico, que es cómo hacer una demanda, cómo contestar una demanda, cómo llevar adelante la prueba, cómo ir a los recursos una vez que termina la sentencia, con la sentencia que termina un proceso, pero todo va a estar marcado por el tema del COVID, porque todo esto cambió, de alguna manera. A ver, los libritos que teníamos hasta esta fecha se vieron trastocados, sin duda. Los manuales que usábamos se vieron trastocados, y de alguna manera todos empezamos a transitar una situación nueva en la profesión, que puntualmente en lo nuestro está marcada por dos cuestiones. Una emergencia en materia laboral, digamos una emergencia ocupacional de la ley 27.541, que tiene su correlato en distintos decretos, ¿no? Los decretos madre, que son el 34 del 2019, que establece la doble indemnización, y el 329 del 2020, que establece la prohibición de despedir, ¿sí? A partir de ahí se empiezan a dictar normas que van prorrogando, complementando, y que empiezan a regular esta situación anómala. A ver, anómala o no tan anómala. Uno podría decir, bueno, es anómala en el contexto de lo que veníamos, sí, pero ya han existido algunos regímenes que establecían algún tipo de estabilidad propia. Entonces, para nosotros seguramente sea bastante nuevo la prohibición de despedir en algún marco normativo a través de decretos, pero sin duda, tanto para los que tenemos ya más o menos 20 años de ejercicio, no lo es una duplicación del despido. ¿Por qué? Porque en el 2002 tuvimos normativa de emergencia, la 24.972, que estableció duplicaciones de despidos. Hay jurisprudencia de la Corte en relación a eso, que nos puede más o menos orientar. A ver, lo más interesante es, no nos vamos a poner a desgranar todos los decretos. Yo si quieren se lo comento, es más, me hice una ayuda de memoria, son muchos realmente los números de los decretos, pero vamos a tratar de desgranar qué está pasando y qué pasa en los contratos de trabajo en esta situación. Y qué pasa desde lo normativo y desde lo fáctico, porque acá, a mi entender, se está produciendo una disociación. Es decir, nosotros tenemos una normativa que nos dice que hay prohibición de despidos y sin embargo los despidos están. Hay una normativa que nos dice hay una doble indemnización y sin embargo hay muchos despidos que no se están indemnizando al doble. Y de hecho están sucediendo prácticas, no sé si contraleguen sería la palabra, o por fuera del sistema, en las cuales el mercado laboral se va adaptando a esta nueva situación y va por el costado de la ley, y vemos cómo el Estado argentino, está intentando, corriendo de atrás, regular esto. Yo lo digo así para empezar, porque Mauricio está conectado desde un lugar, digamos,
no desde su casa. Mauricio está en el campo y pudo ir hasta un lugar para tener internet, y le agradezco que esté, porque quería estar, para empezar a hablar del 223 bis. El 223 bis está teniendo una particularidad. Mauricio les va a explicar la génesis, cuál es la idea del 223 bis, y después yo les voy a explicar qué es lo que ha pasado en la realidad, porque ha habido una situación normativa que lo empieza a regular por parte del Estado, digamos, en forma específica, ipso facto, digamos, o después de la declaración de pandemia, que dejó algunos vacíos legales y realizó o produjo situaciones que tienen consecuencias que un día hoy no han sido resueltas. Mauricio, te habilito, si querés, para que arranques a hablar del 223 y bueno, te dejo el pie, ¿sí? O no sé si te puedes habilitar vos solo. Supongo que sí. A ver, ya lo habilito yo, si no. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Roby, y gracias a todos por estar acá hoy en esta tarde tan particular. Sepan disculpar cualquier falla en el audio, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, un poquitito vamos a hablar del 223. Bien dijo Roby que en el 2019 nosotros ya veníamos con una crisis, ¿sí?, en lo que era emergencia laboral, lo que nos llevó a que el Estado, ¿sí?, tomara conocimiento de esa situación anómala que parecía desconocida anteriormente y por medio del decreto 34 del 2019 se prohibió en definitiva los despidos sin causa, ¿sí? Eso lo que motivó es que se inventaran muchas causas, pero bueno, eso es otra cosa, es harina de otro costal. En marzo del 2020 lo que sucede es que se agrava esta situación con justamente la pandemia del ASPO y el gobierno decreta el 329 del 2020, mediante el cual se prohíben los despidos sin causa, pero incorpora en el texto del decreto la posibilidad de estas suspensiones en los términos del 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuál es la génesis de este 223 bis? Porque no es que aparece hoy, ¿no? El 223 bis es creado por la Ley 24.700, que es una ley que nace en otra época de crisis, ¿sí?, profunda del empleo en Argentina, y que lo que buscó fue suplir las posibilidades de hacer una suspensión por más tiempo de las que permitía la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 221 y 220 y 221. ¿Sí? Recordemos que tenemos 30 y 75 días en esas modalidades, y el 223 bis viene a reforzar una posibilidad de suspensión del contrato de trabajo por mayor tiempo que las que antes estaban previstas. En definitiva, no deja de ser una suspensión del contrato de trabajo y debe reunir ciertas pautas. Primero y principal, esa suspensión debe ser por escrito, ¿sí? Esa suspensión debe tener un plazo determinado y debe expresar la causa en la cual se funda y debe respetar las prioridades, ¿sí?, establecidas en los artículos 220 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que como vemos ya desde el vamos ahí se ha incumplido en la mayoría de las suspensiones, ¿sí? Porque lo primero que hicieron fue suspender a los de mayor antigüedad para que haya menos incidencia salarial, etc. Eso es un poquitito esa génesis de cómo nace el 223. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el decreto 329, que habla de la prohibición de los despidos, que introduce este 223 bis y que en sus fundamentos, en sus considerandos, habla de las recomendaciones de la OIT, habla del fallo Bisotti, ¿sí?, para prohibir los despidos, pero no dice por qué funda la posibilidad del 223. ¿Sí? Es algo que demuestra que fue como una negociación, ¿sí?, a los efectos de no afectar tan severamente la industria
nacional, ¿no? La industria, el comercio y ciertas actividades económicas. ¿Cuál es el gran problema? No es tanto el decreto 329, sino es el contraste entre el 223 y el 297, y el 397, perdón, y el decreto 397. ¿Por qué? Porque el 397 nos dice que exime a los trabajadores de la concurrencia al lugar de trabajo y les garantiza, ¿sí?, la percepción íntegra de su salario. Entonces, si por un lado tenemos un decreto que sostiene esto y por otro lado tenemos al 223 bis, vemos que hay un contraste de normas bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ni bien surge el 329, si bien, está bien, no queríamos hablar mucho de los decretos, pero tenemos que expresarlos, disculpen, Roby, que por ahí esté. Nosotros vemos que ni bien se habla de estas posibilidades de las suspensiones, un convenio entre la UIA y la CGT, mediante una resolución, que es la 397 del 2020 del Ministerio de Trabajo, establece las pautas mínimas que deben reunir esos acuerdos, esos convenios en el marco del 223. Convenios o acuerdos que van a ser hechos en forma colectiva por la entidad sindical y las distintas cámaras empresariales. Ahí ya tenemos una pata del inconveniente que después se va a suscitar en conflictos judiciales. ¿Por qué digo esto? Porque nunca deja de estar vigente el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos del 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, hablamos de la irrenunciabilidad, ¿sí?, hablamos de una serie de derechos laborales que hacen que los trabajadores no puedan resignar su salario, estaríamos totalmente en la figura opuesta al hablar de la posibilidad del 223 bis. ¿Qué es acá lo que se utiliza para atacar de un lado y del otro lado para justificar el 223 bis? Bueno, para atacar el 223 bis hay un montón, un compendio, ¿sí?, de historias que lo vamos a decir. Pero fundamentalmente, ¿cuál es el argumento empresarial? El argumento empresarial es que esa prestación del 223 bis no sería un salario en los términos que nosotros conocemos, sino que es una asignación, ¿sí?, que no cubriría las condiciones básicas de un salario y que por eso no tendría la protección de los salarios, ¿sí? En definitiva, lo que están sosteniendo es que esto es un problema de la seguridad social que no fue contenido por el Estado y que se lo tira a los empleadores. Entonces, de este modo, salen las empresas a defenderse. Por otro lado, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este 223 es atacado por un montón de situaciones, como por ejemplo, la negociación fue negociación colectiva, ¿sí?, y no justamente una negociación en la cual participa el trabajador. Nosotros sabemos perfectamente que cuando se hicieron estas negociaciones, se preocuparon por las cuotas sindicales, se preocuparon por un montón de cosas los sindicatos, pero quedaron bastante indefensos los trabajadores. Ahí rige, ¿sí?, un decreto, que es el decreto 467 del 88, que dispone en su artículo 22 que en toda la representación sindical respecto de intereses individuales de los trabajadores, el sindicato debe acreditar el consentimiento por escrito por parte del trabajador. Entonces, si nosotros tenemos esa normativa vigente y están negociando a la baja un salario, mínimamente tendrían que tener una ratificación por escrito por parte de los trabajadores para que esa reducción en los términos del 223 sea válida. ¿Sí? Mauri, ¿te puedo acotar algo? Sí. Que es parte de la problemática que tiene esto. Está bien la contradicción que vos marcás entre la resolución del Ministerio, la 397, que como dato anecdótico es del 29 de abril,
La reunión, el acuerdo UIA-CGT es del 27 de abril. Para los que no lo saben, el acuerdo UIA-CGT establecía que se podían negociar salarios, digamos, sumas no remunerativas hasta un 75% del salario. ¿Sí? Una es del 27, otra del 29. Pero está bien esa dicotomía, pero hay un tema que es interesante. ¿Qué pasó entre el 20 de marzo y el 29 de abril? Es decir, y acá entra una interpretación que tengo yo que, a ver, yo te escuchaba en relación a la autonomía colectiva, es decir, que es algo que tenemos que pensar todos. ¿Cuál es el límite de la autonomía colectiva? La autonomía colectiva tiene como límite la afectación del derecho individual del trabajador. Eso es lo que estaba diciendo Mauricio. El problema es que se han celebrado, y acá vamos a lo que ha estado pasando en la práctica, muchos acuerdos antes de esta regulación de estos decretos, digamos, que se han dado en la práctica entre empresas y trabajadores, sin intervención de ninguna entidad sindical. ¿Por qué? Porque esta regulación que aparece en Nación, como dice Mauricio, a través del 397, y en provincia a través de otra resolución que es la 185, que es del 4 de junio, que es posterior, ¿sí? Que es mucho más rígida que la de Nación. La de Nación, después yo les voy a pasar algunas pautas más, es más flexible en cuanto a requisitos, aun cuando tiene cierta rigidez, pero la provincia es mucho más rígida. En provincia, si un trabajador no fue con un abogado, tiene que contratar a un abogado para hacerlo, o si no fue con el sindicato. En Nación se podía mandar eventualmente el acuerdo en forma individual, yo lo he hecho, yo después les voy a mostrar modelos de acuerdo de suspensión que hicimos, antes del dictado tanto de la resolución de la UIA, del consejo de la UIA, porque es un consejo eventualmente el acuerdo de UIA-CGT, como de la resolución 397, donde acordaron igual y en la práctica se dio el acuerdo. Es decir, y acá empezamos a hablar de lo que yo les decía al principio, se dio en la práctica una situación de realización de cosas y de un Estado que fue corriendo de atrás de alguna manera, para tratar de regular cosas que estaban sucediendo. ¿A qué voy? Y te vuelvo a ceder la palabra. La contradicción del 397 con el decreto 329 es clarísima. ¿Sí? El 223 bis lo interpretan de una manera y dicen, bueno, tiene que ser con intervención de la autoridad sindical. No es lo que dice el 223 bis. El 223 bis habla de individual o colectivo u homologado, cuando habla la norma. Entonces, ese es un punto que puede traer parte de la problemática que puede venir también, ¿sí? Como para que lo tengamos presente. Lo devuelvo. Mauri. Gracias. Bueno, acá justamente el otro tema justamente radica también ahí, en esa homologación, ¿sí? ¿Qué hace el ministerio? Esa homologación. ¿Hace cosas juzgadas respecto del trabajador? Imposible. Si el trabajador no participó, imposible que haga cosas juzgadas respecto del trabajador. Entonces, ahí está también la complejidad de esto, ¿no? Y por eso también están los fallos de Cámara en Capital Federal que lo mataron a esos acuerdos de arcos dorados. Hay unos cuantos fallos interesantes que después, si quieren, se los pasamos porque sirven y aparte hay veces que cuando la Cámara en Capital quiere decir algo, utiliza todos los fundamentos históricos de la Corte, ¿sí? Sobre principio protectorio, sobre sujeto de preferente tutela, que siempre a nosotros nos sirve. Con respecto a... perdí el hilo. Con respecto a algo que es fundamental. ¿Tiene un plazo para impugnar esta suspensión el trabajador? Ahí está una cuestión que es fundamental. Respecto de la suspensión, el trabajador, desde que se implementa, rige la norma, ¿sí?, de la ley de contrato de trabajo, y en virtud de ello tiene 30 días para impugnar la suspensión, ¿sí? Es decir, que si no opera la caducidad, lo que no va a operar es la caducidad del reclamo por las diferencias salariales que se generen si él no prestó consentimiento de esa reducción salarial. ¿Sí? Ahí hay una cuestión que es importante también destacar, ¿no? Solamente la reducción salarial va a poder reclamar como diferencia salarial si dejó transcurrir 30 días y no cuestionó esa suspensión de tareas.
¿sí? Eso es importantísimo a tener en cuenta. Mauri, vos querés que en un caso de un acuerdo del 223, en el cual la Cámara Empresarial acordó, o la empresa acordó con el sindicato, el trabajador puede enviar su disconformidad respecto a esta suspensión, respecto a este acuerdo, dentro de los 30 días del plazo de caducidad del 67. ¿Sí? Para mí sí. Sí, Tiene que prestar la disconformidad. Bien. Claro, porque si no presta la disconformidad respecto de la suspensión, ¿no? Después la diferencia de haberes va a existir siempre. De hecho, durante todo el 223 han liquidado como quisieron, interpretaron como quisieron, y el ATP ha sido un desastre la implementación, porque en algunos casos lo hacían como única remuneración el ATP y no tiene nada que ver. El ATP era una asistencia a los empleadores y no una remuneración al trabajador, ¿sí? Y en muchos casos solamente se abonaba el ATP con personas que tenían remuneraciones de 60.000 pesos. Entonces, ¿cómo haces vos para tener una provisión de tu economía si solamente te abonaban el ATP? Es imposible sostener una economía doméstica. Ahora, es entendible también por parte de los empleadores que se prolonga en el tiempo esta situación anómala y que lo que busquen es alguna contención por parte del Estado, pero tampoco es decir, cuando había márgenes extras o ganancias mayores por parte de los empleadores, no participaban de esas ganancias a los trabajadores. Y ahora sí los trabajadores tienen que participar de la pérdida. Entonces, hay una complejidad ahí que es la eterna historia de la empresa y del trabajador, ¿no? No sé si querés agregar algo más, Rodri. A ver, me gustaría mostrarles, explicarles, hablarles de dos cosas. No sé si algunos hicieron acuerdos. Yo ahora les voy a tratar de compartir en pantalla un acuerdo del 223 para que veamos. Tienen los nombres borrados. Si llegan a ver el nombre de alguien, sean piadosos, pero... Hagan de cuenta que no pasó. Hagan de cuenta que no pasó, si lo llegan a ver. Y después les voy a aclarar otra cosa. A ver, ¿cómo se hace hoy un acuerdo? Tienen que entrar ustedes... Tienen que mirar estas dos resoluciones que les dimos que les pasamos con Mauricio, que son la 397 de Nación y la 185 de Provincia de Buenos Aires, fijarse las pautas que tienen ahí y eventualmente prepararlo y enviarlo. Si pueden, en Nación, enviar por vía email, o iniciarlo por la plataforma TAD, de trámites a distancia. Yo les voy a mostrar un acuerdo que hicimos nosotros, que lo hicimos antes de las resoluciones. Después lo tuvimos que ir adaptando, y incluso hay algo que sucedió, porque a mí me ha sucedido, que yo no tengo ninguna homologación y he enviado más de 100 acuerdos. Ninguna, ni una sola homologación. ¿Por qué? Bueno, no importa. He tenido inspecciones de AFIP y AFIP ha validado los acuerdos enviados en forma individual, aun cuando no estén homologados. ¿Por qué? Porque a lo sumo te contestan cuando envías que ha sido recibido el trámite y te dan un número de expediente. Pero después para homologarte es más complejo. ¿Cuál es la trampa de la resolución 397? 397 no, la 185, la 397 también lo dice. Si el acuerdo va con una cámara empresarial y el gremio, lo homologan automáticamente. Si el acuerdo individual es enviado por el trabajador y corre en traslado al, digamos, y lo reciben, le corre en traslado al gremio, y si el gremio se opone, lo único que dice es, abren una instancia de negociación, y queda ahí. Entonces, es una situación compleja. ¿Por qué? Porque yo he asesorado a un montón de clientes que lo hagan por fuera del gremio, pero ahora me estoy encontrando que tengo que sentarme con el gremio, notificarlo al gremio también, porque el ministerio no lo hizo. Entonces, cuando ustedes asesoren, vean eso también, es decir, ¿cuál es el mejor camino? Desde el punto de vista de la práctica individual de la abogacía, el mejor que le podemos dar es hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Lo que podemos hacer es acercarnos hasta el sindicato y tratar de consensuarlo con ellos. Yo voy a intentar compartir en pantalla, porque la idea es que esto sea práctico, ¿no? Un acuerdo base. En la página de Nación, del Ministerio de Nación, tienen un modelo de acuerdo directamente, puesto por ellos, creado por ellos, que está muy bueno, la verdad, está muy bueno. Voy a ver cómo hago para subirlo, para que lo vean para arriba. ¿Ven? Yo le quité los nombres. O sea, se pone la parte de antecedentes, se reseñan los datos del trabajador, se establece, que conforme lo establece el decreto 329, este fue 329 porque fue justamente con fue antes de que saliera
la resolución 397. Por eso les digo que hay un problema con los celebrados antes de la regulación estatal, ¿sí? Acuerdo de suspensión, y ahí establecen, lo que se pacta es, en este era un caso, era un 75%, ¿sí? Uno tiene que tener claro que pactando un acuerdo del 223 tiene que cumplir igual con los tributos de la 23.660 y de la 23.661, es decir, obras sociales, ¿sí? Esto fue compensable con RT, hoy es compensable con Repro 2 también, digamos. ¿Eh? Yo ponía en este tipo de acuerdos que la institución, en este caso una institución, notificaba a la entidad sindical la celebración del presente acuerdo mediante carta documento, para tratar de salvar esta eventual objeción por la interpretación del 223. A ver, vuelvo a lo mismo. El 223 dice individual o colectivo u homologado. No dice que tiene que ser colectivo. No lo dice, a ver, la norma no lo dice, la interpretación que después hace el ministerio, vamos a ver cómo lo interpretan los juzgados. Yo, en este caso, iba por la empresa, lamentablemente, o no, a ver, estoy yendo mucho por empresas, y también empiezo a ver la otra perspectiva, es decir, empresas que se están fundiendo y que hacen lo que pueden. Como dijo Mauricio, hay mucho vivo también, mucho vivo, demasiado vivo. Pero hay otros que no, otros que legítimamente hacen lo que pueden, y bueno, a ver, de alguna manera es cierto también, el principio de progresividad hace que o de agilidad más que de progresividad, hace que el trabajador no sea culpable de las pérdidas. ¿Sí? El trabajador no es culpable de las pérdidas. Si hay pérdidas, tendrá que asumirlas. El problema es cuánto tiempo puede sostenerse una empresa con pérdidas. Pero bueno, esa es otra historia. Bien. Pongo algunas cuestiones que obviamente que son redundantes, porque se dice que no afecta los derechos que tienen los trabajadores, porque no afecta y es real. Lo que dijo Mauricio está muy bien, el acuerdo puede incluso ser tildado después de nulo, o de nulo, para mí eventualmente es nulo, pero puede, por una cuestión de afectar la autonomía individual del trabajador. La autonomía colectiva no puede violentar la autonomía individual, no puede ir a la baja. Ya sucedió en la Argentina 20 veces esto. ¿Bien? Las partes requieren la homologación, esto como les dije se enviaba por mail, este es una prórroga, incluso dice diciembre de 2020, pero bueno, se ve que quedó pegado. Bien, dejo de compartir esto y vuelvo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos para que lo entiendan. El 223 hoy van a la página de Nación del Ministerio, ven el modelo de acuerdo y leen estas dos resoluciones y lo pueden hacer perfectamente. No sé cuánto tiempo más va a durar, la realidad, las prórrogas del 223. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la normalización de las empresas, o por lo menos el Estado está buscando, de alguna manera, a través del levantamiento de los ATP, es decir, bueno, muchachos, empiecen a regularizar una vida normal, porque todo esto de lo que hablamos, todo esto es anormal. Yo les recomiendo, si pueden conseguirlo, un libro de Giorgio Agamben que se llama El estado de excepción. ¿Sí? El estado de excepción habla de cuando la excepcionalidad se transforma en regla. Y en la Argentina está pasando mucho, ¿sí? Y viene pasando hace muchos años. Aparte, perdón que te interrumpa, lo que estamos viendo que en el universo de los trabajadores, al no percibir remuneraciones que realmente son importantes o que puedan servir para el sustento de sus familias, terminan cambiando de actividad. Y entonces el empleador se termina llevando la ganancia en la pelea, porque en la cinchada, ¿sí? Termina el trabajador renunciando, siendo que el intuitivo de la norma era justamente protegerlo del despido arbitrario, y termina renunciando porque no le sirve prestar servicios en esas condiciones. ¿Sí? Bueno, ahí vamos a la segunda parte, si querés, de la charla, Mauri. La extinción. ¿Qué es lo que está pasando con la extinción de los contratos de trabajo? Entonces, volvemos a la misma situación que hablábamos. Tenemos una norma que protege, pero que en la práctica se están dando muchísimos mecanismos para vulnerar. Por ejemplo, vos me decías, el empleador se termina llevando en la práctica, se lleva puesto al trabajador. Sí, se lo está llevando puesto. ¿Por qué? Porque le deja de pagar salarios, porque fuerza el despido indirecto, porque de alguna manera empieza a establecerse la renuncia negociada como una pauta más común de lo que es habitualmente, ni hablar de los 241. No, y aparte, hay empleadores que con el 223 no están pagando aportes previsionales desde hace meses. Un año. Desde hace casi un año. Un año. Desde hace casi un año que no están pagando aportes previsionales.
Y eso afecta a la jubilación del trabajador. Pero, bueno, es lo que está pasando. De todos, porque se desfinancia la caja. Eso es importante. Y bueno, y con respecto a lo que nosotros, vos justo estabas diciendo, la extinción del contrato de trabajo, yo veía que hay uno de los temas, que es el 241 puntualmente. No sé quién es el que iba a hablar del 241. Va a hablar Federico, va a hablar de abandono más que nada. Ahora, sí, yo te diría, avancemos un poco. ¿De abandono de trabajo por parte del trabajador? No, abandono concurrente, en realidad hay abandono de trabajo, pero vamos a dejarme redondear un poco lo que es despido y extinción del vínculo. A ver, tenemos claro que por los decretos 329 y siguientes, hoy no se puede despedir. En principio, en realidad está vedado el despido, sería un acto... sin invocación de causa. Sin invocación de causa, claramente, o por razones de fuerza mayor. ¿Sí? Con invocación de causa se puede despedir, porque está bien, porque sería ilógico someter a un trabajador, a un empleador, a tener un trabajador que, por ejemplo, delinque en la empresa por no poder echarlo. El problema es cuando se empiezan a utilizar diversas figuras para llevar a la extinción. A ver, para lograr la extinción hoy de un contrato de trabajo, se logra con renuncia del trabajador, con despido indirecto por parte del trabajador o con despido con causa. ¿Sí? Generalmente eso no varía mucho. Lo que perdemos es el despido con causa. Hoy no se puede despedir con causa, que era una variante de tener tarifada la indemnización como establecía la ley. ¿Está cuestionado este sistema? Sí. ¿Quiénes lo cuestionan? Lo cuestionan algunos grandes estudios de capital, algunos empleadores, el estudio, por ejemplo, O'Farrell o Marval O'Farrell. Yo leí un artículo hoy que decían, bueno, esto es inconstitucional, volvemos a la situación previa al dictado al cuestionamiento que surgió de los fallos de Luca con Banco Francés, o Elvio Flores con Compañía Cementera, digamos, o el de Lomanera, que no me acuerdo el nombre, un fallo muy, muy famoso, ya me va a salir el nombre, donde se cuestionaba la posibilidad del Estado de regular el despido. A ver, hay algo que es claro, el 14 bis establece pautas de que el Estado debe proteger, digamos, el despido arbitrario. Y no dice cómo, no hay una sola forma. El legislador argentino optó por una indemnización tarifada, perfecto. En algunos momentos varios regímenes convencionales optaron por regímenes de estabilidad propia, ¿sí? Algunos estatutos también estuvieron con regímenes de estabilidad propia. El régimen del despido discriminatorio también es un régimen de estabilidad propia de alguna manera, pero bueno, mayormente se impuso y se impone culturalmente la existencia de la posibilidad de despedir abonando una indemnización. Esto hoy está cuestionado por esta norma. Hoy está vigente el decreto 39 del 2021, que mantiene los preceptos de los anteriores decretos, pero ha cambiado algunas cositas, ¿sí? O sea, tampoco lo vamos a hablar por arriba, después lo pueden leer, si quieren lo vemos, pero puntualmente establece que eventualmente, como ya dijimos, no se puede despedir por razones de fuerza mayor, sin invocación de causa, pone un tope a la indemnización tarifada, eventualmente, a la indemnización que eventualmente le correspondiera al trabajador. ¿A qué trabajador? Porque el decreto mezcla los dos regímenes. ¿Sí? Nosotros veníamos hablando de que había un régimen de doble indemnización, iniciado por el decreto 34, y otro de prohibición de despidos, iniciado por el decreto 329. Este decreto 39, que es del 12 de febrero, junta y habla de las dos cosas. ¿Sí? Entonces por ahí me van a escuchar hablando de las dos cosas, pero habla de las dos cosas. ¿Sí? El decreto tiene, a ver, en su artículo sexto, una limitación al artículo quinto, que establece que el tope es de 500.000 pesos. Esa distinción es arbitraria, ¿sí? El tope es la duplicación. Piensen en un trabajador que fue despedido y que aceptó, porque acá estamos hablando en el caso que el trabajador, en esta provisión de despidos, es despedido y acepta, o un despido que fuese antes de la prohibición de despidos, le aplicaría la duplicación. Bueno, el trabajador que acepta, si un trabajador aceptó y fue indemnizado, digamos, por el 100% más el 100%, está en una situación disvaliosa en relación a un trabajador que sea despedido hoy y que acepte ese despido, porque ese trabajador va a recibir un 100% de la indemnización, pero va a tener un tope en sus 500.000 pesos respecto a la duplicación, con lo cual lo pone en una peor situación, y yo creo que eso podría ser objeto de un cuestionamiento de constitucionalidad, sin duda. ¿Por qué? Porque hay una discriminación solo por una circunstancia temporal, ¿sí?
una circunstancia temporal respecto de lo acaecido y de lo que puede acaecer. Bien, entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Y vamos a lo práctico. Mayormente las empresas fuerzan el despido. ¿Cómo? Le dejan de pagar al trabajador. Cuando no le dejan de pagar, porque es más grosero, hacen un ius variandi. Se da mucho con la situación del teletrabajo y de la vuelta a la presencialidad, que al trabajador le imponen condiciones distintas a las que tenía. Entonces, un trabajador que tiene que volver a trabajar y le cambian el horario. A veces por imposición legal, ojo, hay actividades, por suerte ya no, pero hay actividades que estuvieron restringidas. Les doy un ejemplo. Yo soy abogado del Club Quilmes. El Club Quilmes no pudo abrir sus puertas hasta noviembre del año pasado, noviembre, octubre, y cuando pudo abrirlas, las abrió en un horario acotado. Entonces había mucho personal que venía a limpiar a las 8 de la mañana y que no se le podía mantener el horario. Y hemos tenido cuestionamientos del gremio diciendo, no, tienen que mantener el horario. Hay una posibilidad de cumplimiento fáctico. Es decir, si el club no puede estar abierto, no puede dar ese horario. Bueno, la idea no fue en ese caso forzar el despido, era una delegada incluso. Pero bueno, hay empresas que están tomando esas situaciones. Si uno está del lado del trabajador, es simple, puede consentirlas, puede accionar por el restablecimiento de las condiciones. A ver, la acción de reinstalación siempre está, siempre lo tenemos. Ahí veo, aquí hay una mano levantada que está hace bastante, ahora le voy a dar la palabra, pero la práctica lo que nos tiene que llevar es como abogados a decir, bueno, ¿dónde nos queremos enfocar y hablar con el cliente? A ver, si somos empleadores, decirle, bueno, señor empleador, ustedes tienen que, ¿qué quieren hacer? Bueno, yo quiero disminuir mi nómina laboral. Bueno, perfecto. Explorar las opciones que permite la legislación, ¿sí? Esto estamos hablando entre colegas, entonces es un consejo de colegas. Explorar las opciones que permite la legislación, obviamente llegan a citar en alguna demanda o algo que yo dije y lo voy a negar, aunque esté grabado, pero explorar esas opciones, lo que vamos a hacer, vamos a avanzar en otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Las que le dije. Bueno, se modificará la jornada, a ver, aún pienso hasta de buena fe, porque muchas veces se puede modificar la jornada porque el empleador necesita eso. Dejar de pagar salario ya no es de buena fe, ¿sí? Eso ya termina con un despido, claramente, y tendrán que pagar las consecuencias del despido. Pero hay muchos empleadores que prefieren eso a seguir manteniendo una nómina que ellos consideran que los desangra. Que los desangra en cuanto a su economía de su propia empresa. Ya son decisiones empresarias. Nosotros como abogados, a ver, yo no les aconsejo que se transformen en cómplices jurídicos de situaciones injustas. Pero entiendo también que ustedes tienen que comer y si viene un cliente y necesita una solución, ustedes le tienen que dar las opciones. Después tengamos presente que el que decide es el otro, es el cliente. Obviamente, nosotros como abogados le decimos cuáles son las opciones, cuáles son las consecuencias y qué es lo que le aconsejamos. Después el que decide es el cliente y si nosotros se le informamos bien y por escrito, no tenemos problema, no nos van a cuestionar, ¿sí? Cuando tengan los problemas que van a tener. Eso es del lado del empleador. Forzar el despido es una alternativa que lamentablemente están usando muchos que aprovecharon la ayuda estatal, otros que no la tuvieron. Para forzar el despido, injurias se pueden fabricar de muchas maneras. También está invocar un despido con causa. La realidad es que es más complejo, pero bueno, también hay otros que usan el despido con causa improcedentemente, pero lo usan para poder despedir y después salir a negociar. Y acá volvemos a lo que está pasando en la realidad por lo jurídico. La realidad nos marca que tenemos un mercado de trabajo muy deprimido, una economía muy deprimida y trabajadores que están aceptando a la baja muchos acuerdos. Entonces, terminan haciendo negocio las empresas que utilizan este tipo de prácticas. Yo despido a un trabajador, lo tengo que obligar a litigar en un tribunal que, por ejemplo, no está fijando bien esa vista de causa, hoy como podría ser el Tribunal 1, o en uno que me fija algunas sí, otras no, como es el Tribunal 3, o en otros que están fijando, pero que no sabemos hasta cuándo van a seguir fijando. ¿Por qué? Porque viene un contexto de, no sé si a ustedes les pasa, pero yo ya estoy un poco cansado de escuchar, no, en abril cierran, en mayo cierran, en junio cierran, en enero cierran, en febrero cierran. Venimos escuchando que cierran, y hoy llevar a un trabajador a esa alternativa es la peor alternativa que hay. Entonces lo terminás llevando a arreglar un acuerdo a la baja. Entonces, las empresas están adoptando eso y es bueno que sepamos que están adoptando eso. Como trabajador, las opciones son bien claras. No consentir, ir por una acción de restablecimiento de condiciones de trabajo, ir por una acción de reinstalación, usando los decretos, y utilizar las herramientas legales. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tenemos que tener presente que hoy la variable económica de tasa de interés, duración de los juicios, es perjudicial para el trabajador. Mientras se lo asesoremos al trabajador, no hay problema.
Yo sé que esto por ahí ustedes lo saben y a veces por ahí podemos hablar de alguna casuística más específica para lograr alguna situación mejor. Si después quieren, lo hacemos, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a salir ya de lo que es provisión de despidos para empezar a hablar, vamos a hablar de lo que sería el abandono de trabajo. Yo les deben tener presente ustedes el decreto 297, el decreto 207, perdón. Fede, habilitate, Federico Musmarra y Nancy también, Nancy acaba de entrar, habilítense. El decreto 207 que establece la dispensa del deber de concurrencia. También se dan muchísimas situaciones de casuística incluidas con eso. A ver, ¿cuándo hay dispensa del deber de concurrencia? Bueno, la norma es bastante clara. Salió, no me acuerdo el número, ahora en febrero, el decreto complementario, creo que es el 291, corríjanme, por ahí, ya se me van los números con tanto decreto, que establece, o sea, porque hubo una interrupción, hubo dispensa, hubo cese de la dispensa y ahora vuelve a haber dispensa para los que tienen hijos en edad escolar. Bueno, todo eso puede generar alguna situación en relación al abandono de trabajo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo. Te cedo, Fede, la palabra para que hables de abandono de trabajo, donde quiera que estés, porque entre todos los cuadraditos no te veo. Si estás, supongo que estás. Bueno, a ver, ¿no está? Lo que quería decir, Roby, con relación a lo que vos estabas hablando de la dispensa para concurrir a trabajar, nosotros tuvimos un caso de una señora que manifiesta que tenía un hijo de 17 años que por ese motivo no podía ir a trabajar y que aparte su hijo tenía problemas respiratorios, creo que tenía asma, que por eso no iba a ir a trabajar. Nosotros le manifestamos que la dispensa es para chicos, niños y adolescentes. El Código Civil dice que es hasta 13 años. Eso es un elemento importante para tener en cuenta la edad del menor, y que el menor o un familiar tenga alguna condición no hace lugar a la dispensa. Así que informada de esto, no se presentó a trabajar, y ahí sí la intimamos por el 244, no concurrió y bueno, finalmente la desvinculamos. Pero un elemento importante a tener en cuenta es la edad de los chicos en escolaridad. No sé si lo encontramos a Fede o Fede sigue. No, Te quería hacer ese. yo vi que entró hoy, pero no entró. Bueno, hablemos nosotros, Nancy, yo no tengo problema. Si querés hablar vos un rato de abandono, si no, avanzo yo. No, avanzo si querés, porque bueno, tenía un fallo interesante para comentarles, que no es un elemento menor, que a veces uno se confunde, el hecho de que el abandono se consolida, es decir, que el trabajador no va a trabajar, no da señales de vida, no hace ningún tipo de manifestación, es ahí cuando la obligación del empleador, dentro de los cánones de la buena fe, porque siempre nos tenemos que manejar dentro de los principios que rigen al derecho laboral, esto es la protección del trabajador y la buena fe, nunca tenemos que perder el norte en eso, indican que lo intimemos. Acá hay cuestiones fundamentales como el domicilio del trabajador, es decir, que lo intimamos al domicilio que tenemos en el legajo, pero nosotros sabíamos o teníamos alguna circunstancia que nos indique que el empleador estaba en conocimiento de que el trabajador se mudó y no denunció el cambio de trabajo. ¿A dónde lo notificó? ¿Al domicilio del legajo o al domicilio que el empleador fehacientemente sabe o de alguna manera tuvo conocimiento? Bueno, ¿a dónde recurro yo? Al principio de la buena fe. ¿Qué es lo que yo necesito? Que el trabajador efectivamente tome conocimiento de que yo lo estoy intimando. Entonces, si bien desde lo formal yo cumplo la intimación notificando al domicilio, al último domicilio en el legajo, porque el trabajador tenía la obligación de mantener su legajo actualizado, pero si yo me rijo por el principio de la buena fe y yo fehacientemente sé que el trabajador se mudó y sé dónde está, o distintas las circunstancias de decir, bueno, no tengo idea dónde intimarlo porque el último domicilio que conozco es el del legajo y no tengo otra forma de averiguarlo. Entonces, bueno, el primer paso es la intimación. La intimación, ¿por cuánto tiempo? ¿No? ¿Qué me dice a mí la ley? La ley no dice ni 24, ni 48, ni 72 horas. Los plazos habituales que manejamos son 48 horas, pero
y se cuentan de acuerdo a los días de prestación de jornada del trabajador. Es decir, si el trabajador no trabajaba sábado ni domingo habitualmente, yo lo intimo a que se reintegre a trabajar un viernes, suponte, las 48 horas comienzan el lunes siguiente. Distinto es la circunstancia de un trabajador que trabajaba todos los días de la semana y tenía un franco compensatorio el miércoles, el viernes y sábado serán en ese caso días hábiles que yo computaré a los efectos de contar los días de la intimación. Hasta acá no sé si voy muy rápido, si estoy siendo clara, a veces yo me embalo. No, estás clara y aparte... Bueno, entonces, en ese primer aspecto, en este primer aspecto, entonces ya tenemos el primer punto que nos reclama la ley, es decir, la intimación fehaciente dentro de un término para que el trabajador se reintegre. Vencido dicho término, si el trabajador no hace ninguna manifestación, es decir, silencio total y absoluto, y hemos notificado fehacientemente, viene la segunda notificación, es decir, hacer efectivo el apercibimiento, es decir, atento a su falta de trabajo, habiendo sido intimado tal día, no habiendo contestado, hago efectivo el apercibimiento y lo pongo a usted en situación de abandono de tarea, de disolviendo el vínculo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si a mí el trabajador me contesta por WhatsApp, que yo después les voy a contar el caso práctico que traigo, diciendo, mira, la verdad que yo quiero seguir trabajando, pero mi mujer se tuvo que ir y yo estoy cuidando a los chicos. O tuve tal circunstancia o tal otra. Es decir, hubo una comunicación efectiva donde el trabajador manifestó su voluntad fehaciente de continuar el vínculo, por más que sea justificada o no la causa, porque a criterio del empleador la causa puede ser irrisoria, insólita, pero para el trabajador es justificable, y lo que importa en este caso es que él manifiesta su voluntad de continuar el vínculo. ¿Por qué? Porque este instituto se refiere pura y exclusivamente cuando el trabajador tiene la voluntad de abandonar la relación. Incluso también tenemos la posibilidad del abandono mutuo de la relación. No que ninguno de los dos, ni empleador ni trabajador, manifieste su voluntad de continuar la relación y esto se prolonga en el tiempo. Lo que el empleador hace a través del 244 es decir, bueno, yo te intimo, porque sé que no querés seguir trabajando. Si no venís o si no me manifestás que querés volver, yo entiendo que no querés volver más. Entonces ahí se hace efectiva la disolución del vínculo por abandono del trabajo. Pero es fundamental que el trabajador omita manifestar las razones por las cuales no vuelve a tomar trabajo, la tarea hasta que esa situación, que a su criterio es justificada, se supere y vuelve a trabajar. Les cuento un caso que me pasó a mí, miren, con tantos años de experiencia y así todo, me salió mal. El tema es el siguiente, el trabajador tenía 41 días de vacaciones más una semana de vacaciones que el empleador les daba en el invierno. Entonces, ¿qué cuenta hizo? Me voy a Europa, dijo. Me quedo una semana más, total en el despelote de la empresa no se van a dar cuenta que yo no estoy. Se dieron cuenta, claramente. Entonces lo intimaron a un domicilio que el trabajador se había mudado, pero en el legajo ya no lo tenía actualizado. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Se entera por otro compañero, che, mirá que te intimaron, te mandaron una carta documento, y vos no vas a estar para recibirla, no vas a estar para volver. Entonces le manda un WhatsApp a uno de los gerentes de un área, sin ser el área específica de él, diciendo, che, vos sabés que me vine acá a Europa a visitar a mi hermana, dice, y la verdad que no puedo volver hasta la semana que viene porque yo ya tengo el pasaje. De última, dice, no pasa nada, que me compensen los días, aparte le afané una semana a la empresa, ¿qué importa? Con 27 años de trabajo, bastante le di a la empresa, dice, yo me quedo con una semana. Mira, es decir, que para el trabajador estaba justificado afanarle a la empresa una semana, total,
no pasaba nada, porque habitualmente en la empresa no pasa nada. Bueno, cuando nosotros mandamos el telegrama de intimación, y él no contesta claramente porque no estaba, recibimos en el medio esta información del WhatsApp. ¿Qué hacemos? Cuando le mandamos del 244, le decimos que, bueno, manifestamos por el abandono de trabajo, esto. Cuando nos mete la demanda, decimos, bueno, aparte del abandono, hubo esta injuria, porque dijo, le afané una semana al empleador, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué dijo el tribunal? En este caso, el Tribunal 5 de La Plata. Dice, primero, estamos hablando de un trabajador de 27 de antigüedad que no tuvo nunca una sanción disciplinaria. La buena fe del empleador, que tendría que haber tomado en cuenta que el trabajador quería volver a trabajar. Con sus razones justificadas o no, pero él dijo, me afané, de hecho el tribunal textual puso, me afané una semana, dice, y hubiese tenido a su alcance el empleador otra herramienta como descontar los días, aplicar sanciones o otro tipo de sanciones, hasta suspensiones, sin recurrir a la desvinculación del trabajador. Es decir, ¿cuáles son nuestros principios rectores al momento de disolver el vínculo? La buena fe y el mantenimiento del contrato, porque el contrato se presume que se hace para que dure hasta la jubilación del trabajador. Entonces, Te escucho cortado. ¿Dónde se quedaron? Te escuché hasta entonces, hablaste del artículo 10 y 63, buena fe y conservación del empleo, y se cortó. Quedaste como congelado. Ok. Entonces lo que pasa es que es el freezer que me mantiene joven, Robbie. Es cierto, perdón. Que a veces se activa. Se te prendió el no frost. No, lo que yo quería... claro, el no frost. Lo que yo quería decir era que como abogados del empleador, que normalmente es el que tiene estos resortes para disolver los vínculos, tipo de situaciones, es tener muy en cuenta o muy presente que el faro que va a iluminar esta situación que va a usar el juez al momento de evaluarlo es la buena fe, el principio de conservación de la relación y el tema que se cumplan efectivamente la intimación previa y que el trabajador no haga ninguna manifestación de ningún tipo, porque no necesariamente tiene que contestar por carta documento. Hoy en día los medios electrónicos, llamarle mail, llamarle WhatsApp, incluso hasta un mensaje de cualquier tipo que llegue a la esfera de conocimiento del empleador, mediante el cual el trabajador manifiesta que quiere continuar con la relación, no obstante, como este caso sea ridículo la excusa que ponga, porque, a ver, cualquiera que escucha eso, dice, flaco, te fuiste a España sabiendo, porque cuando sacaste el pasaje sabías que tenías 42 días y aún así lo sacaste de más, es decir que, si se quiere, hubo una mala fe, que puede ser interpretado como pícaro, pero bueno, aún en ese caso, lo importante es que la voluntad del trabajador es retomar la tarea. Bien. No sé si querés arreglar algo más, Robbie, algo si no. Claro que sí. Quedó que se aclare. Quedó muy claro, y es la doctrina de la Corte aparte. O sea, la Corte de Provincia establece que no tiene que haber manifestación. Si hay alguna manifestación del trabajador respecto de su voluntad de continuar, no hay abandono. Todo esto se torna más importante todavía en este concepto en este contexto, mejor dicho, de COVID, donde muchos trabajadores pueden decir, y a mí me está pasando, y yo lo hago también, no, bueno, en realidad estoy aislado por un contacto estrecho. O sea, el contacto estrecho es algo incomprobable, la realidad que la cuestión del aislamiento también es muy difícil de comprobar. Yo tengo trabajadores que han manifestado ser contacto estrecho y de repente en el Instagram, y acá van cosas que en el Instagram, suben fotos en la playa. Entonces, son cuestiones que tenemos que empezar a mirar lo tecnológico también. Como cuando venimos por empleador,
tenemos que tener el recaudo de decir, bueno, a ver, empezar a ver si el trabajador realmente está actuando de buena fe, de mala fe, hace lo que puede, tratar de ser contemplativos, pero también proteger nuestros intereses, digamos, como empleadores, ¿no? Mirar el Instagram, Facebook, verificar por otros compañeros qué es lo que está haciendo y si el trabajador realmente está en una situación de que no puede venir a trabajar porque está con algún impedimento o tiene alguna causal que pueda alegar. Si alegó, como dice Nancy, no hay abandono. Y como trabajadores tenemos también que hacer lo mismo. Si nosotros vamos a ser pícaros, digo, y nos vamos a ir a Europa una semana, no le digamos al gerente que nos fuimos y le robamos una semana a la empresa. Perdón la grosería, no seamos boludos. Resto humano. Digamos, en una situación... Resto humano. Desactive. Espera, que hay alguien que está hablando. Sí. Digamos, en una situación y tratemos de defenderla. Seamos prolijos. Vuelvo a lo mismo. Tengo una delegada sindical en una empresa que me pidió licencia por COVID y el día siguiente estaba en una marcha. Entonces, ¿termina afectando la relación laboral? Sí, sin duda. Lo que tenemos que ser inteligentes desde los dos lados es para que la paz social no se vea afectada. Uno sabiendo que lo que hace está bien y el otro sabiendo que lo que hace, si está mal, que no se entere el otro. Por lo menos, ¿viste? Tratar de manejar cierta cordura. No sirve de nada pedir 20 licencias o justificar 20 aislamientos seguidos. No, porque eso termina erosionando y termina con una extinción del vínculo, a la larga o a la corta. El drama de lo que tenemos es que hay muchos empleadores que están esperando que se levante la prohibición de despidos para despedir. Esto es una realidad. Pero no solo por cuestiones de no poder, sino por cuestiones que han ido sucediendo durante la pandemia. Entonces, si un empleador ve que un trabajador le dijo 10 veces que tenía COVID y no tenía COVID, ese empleador empieza a generar una conducta negativa en relación al trabajador y dice, cuando puedo lo echo. Y lo mismo, un trabajador, si un trabajador dice, che, este hijo de puta, perdón, vuelvo a hablar groseramente, me pagó solo el ATP durante todo el año, cuando pueda se la voy a poner. Bueno, eso es lo que hacen, ¿sí? ¿Cuándo pueda? Cuando tenga otro trabajo. Acá aparece, y me meto en el... Fede no pudo entrar, me acaba de escribir que no le permitió entrar el Zoom. Aparece la extinción por voluntad concurrente, el 241. Hoy hablábamos de los decretos, ¿sí? Y los decretos, digamos, de alguna manera, la situación de extinción por voluntad concurrente del 241 queda exceptuada, queda fuera de todo el alcance y la prohibición de despedir. ¿Por qué? Y es lógico que quede afuera, porque es un acto, digamos, voluntario de las partes. Las partes pueden, en cualquier momento, extinguir un contrato de trabajo diciendo, yo no quiero trabajar más, él no quiere que trabaje más, y formalizamos esto de alguna manera que nos permita terminar nuestro vínculo. El problema es cuando esa figura empieza a encubrir otro tipo de figuras. Despidos encubiertos, renuncias negociadas, que también son válidas, pero no dejan de ser renuncias negociadas. No es lo mismo un acuerdo del 241 que una renuncia negociada, ¿sí? Hay una diferencia sutil que está dada en cuanto a la voluntad, digamos, la libre voluntad de las partes. El 241 es una herramienta que, si la usan, yo la he usado muchísimo, es muy práctica, es una buena fuente de ingresos para los abogados hoy, la realidad. Es una buena salida para empleadores que no quieren más empleados y empleados que no quieren trabajar más, y requiere de cierto ejercicio razonable, ¿sí? Las formas de instrumentarlo, yo ahora les voy a poner en pantalla un acta notarial, un modelo de acta notarial. Las formas que se están dando de cómo implementar eso son, en realidad, dos: Ministerio de Trabajo, en realidad son tres las formas. Las que se están implementando mayormente son dos. Escribanía. Un escribano hoy cobra, para que lo sepan, entre 7 y 10 mil pesos para instrumentar un acta notarial del 241, siempre y cuando la haga el abogado. O Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo, el pago de la tasa, creo que está, la última que pagué, son 465 pesos. Tienen una situación distinta de demoras y tienen una situación de resguardo de derechos, que ahora las vamos a hablar, ¿sí? La otra opción que queda es la judicial. Pero la judicial implica el costo de otro abogado, implica el costo del pago de la tasa, por lo cual no es la que mayormente se esté usando. Yo les voy a poner, a ver en pantalla, voy a intentar compartir, un modelo de acta, lo mismo que hoy les dije, si hay algún nombre, bueno, obviamente, en esta hay nombres, pero bueno, omitámoslo. Este es un modelo de escritura, ¿sí? No importan los nombres, yo los voy a bajar rápido para que no los anoten. Ya están extintos, digamos, la atención laboral está extinta.
Y acá hablamos de la libertad, ¿no? Expresan y manifiestan que tal persona empezó a trabajar para esta sociedad en tal fecha, hay que precisar cuánto es el salario que ganaba, ¿sí? Todas las pautas de la relación laboral que puedan, de común acuerdo, y acá la pauta es importante, el común acuerdo es lo que establece o rige la posibilidad de hacer esto, tanto en ministerio como en escribanía, como en tribunales, es cuando hay común acuerdo. Si no hay común acuerdo, hay otra cosa, pero no un 241. ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes tienen que salir a defender un 241 por parte empleadora, van a tener que probar, o de alguna manera, que no hubo un vicio de la voluntad. Yo después les voy a contar otra que dice que la tuve que hacer forzada, que no es ninguna de estas dos, y que me salió bien, capaz que a ustedes les sirva. Pero se las cuento después. ¿Sí? Segundo, ponen la decisión de la extinción irrevocable de extinguir la relación, los términos del 241, primer párrafo, con efecto a partir del día tal. Esto es del 1 de enero de 2021. ¿Sí? Tercera, bueno, se deja constancia que la fecha, es recomendable ponerlo, que a la fecha de suscripción de la presente no hay enfermedades ni ninguna otra cuestión. Esto tiene que ver más que nada con el examen post-ocupacional. Como no se lo va a hacer, manifiesta ella que está sana, entonces no se evita un posible juicio, digamos, por enfermedad profesional que aparezca posteriormente. No se evita. Puede aparecer igual, obviamente, hay 2 años para que pueda aparecer, pero por lo menos lo dejamos puesto, ¿no? Se pacta cuál es la gratificación. El 241 tiene generalmente una gratificación no remunerativa compensable. ¿Sí? ¿Qué es compensable? Quiere decir que si hay algún reclamo posterior por cualquier concepto, ese dinero se puede compensar para pagar parte de esos conceptos. ¿Qué es lo habitual? Que la indemnización que se pacta en un 241, la indemnización, estuve mal, la gratificación que se pacta en un 241 sea por lo menos del 100% de la indemnización. ¿Sí? Hoy yo tuve una reunión en empleados de comercio y me decían, bueno, si van a, digamos, por otra empresa, yo estoy haciendo mucho empresa últimamente, hago mucho trabajador, pero también hago bastante empresa. Me decían, bueno, te aceptamos, te lo decía el gremio, avanzar en desvinculaciones siempre y cuando le paguen el 100%. No te vamos a pedir la doble. Piensen lo que hablábamos al inicio de la charla, ¿no? Cómo la realidad se impone por sobre normativa. Te dicen, no te vamos a pedir la doble porque no lo pueden pagar, por esto, por lo otro, pero por lo menos que tenga el 100. Bueno, el mismo consejo, el 241, por lo menos que tenga el 100. Si no tiene el 100, si tiene el 80, bueno, que esté cerca. Digamos, si supera el 100, mejor. ¿Sí? Yo, como abogado de trabajadores, no negocio por el 100, negocio por más del 100. Porque para el 100 me quedo trabajando. Si me vienen a ofrecer una desvinculación o me quiero ir, salvo que yo lo pida, si me la vienen a ofrecer, negocio arriba del 100. Si la pido yo, bueno, es otra historia, ¿no? Bien. Las partes se acuerdan que la gratificación se paga de tal manera, se puede pactar en cuotas, ¿sí? Después les voy a mostrar, si nos da el tiempo, o tampoco la idea será muy larga, o se les puedo mandar, un modelo de acuerdo en ministerio de esto también. Difiere bastante, pero bueno. Se establece cómo se paga. Las sumas mencionadas tendrán naturaleza jurídica de gratificación y son compensables. Esto lo dice la cláusula séptima. También, si alguien lo necesita, yo se lo mando esto, ¿sí? Para que lo tengan. Acá dice todo lo que se puede compensar. Y termina con que se acepta íntegramente el ofrecimiento. A ver, la fórmula correcta de esto es, que ni siquiera para mí es tan correcta, pero bueno, ofrezco y el trabajador acepta la gratificación. Pero la acepta como gratificación, no como otro rubro indemnizatorio ni por el cese. Cesan la relación de común acuerdo y después se acepta la gratificación. ¿Sí? Porque si no estamos ante una renuncia negociada, que si bien es parecido, no es lo mismo. Acá se está ofreciendo, una renuncia negociada es lo que yo les voy a contar que hice. Tenía que extinguir una relación laboral en San Martín de los Andes. El empleador no tenía escribano cerca. El Ministerio de Trabajo estaba cerrado, porque acá no nos olvidemos que durante gran parte del periodo de la pandemia, el Ministerio estuvo funcionando a su mínima expresión. Y las escribanías, también, hasta los estudios de abogados estuvimos cerrados, no podíamos ir a nuestro estudio. Íbamos algunos, medio por abajo, pero no se podía. Bueno, yo lo que hice, formalicé, ofrecí por telegrama una desvinculación en los términos del 241. Por telegrama, no, perdón, por carta documento. Y le hice que el empleado del lugar de destino me aceptara por escrito, que aceptaba una desvinculación en los términos del 241 y que aceptaba, que me mandaba la renuncia y que aceptaba la gratificación. Entonces, yo le dije, le ofrezco, atento lo conversado oportunamente, ¿sí? Lo conversado en relación a la extinción, le ofrezco una extinción de voluntad concurrente y le ofrezco una gratificación. Y le hice que me contestara que aceptaba el tipo. Me fue relativamente bien porque me aceptó, ¿sí? Y terminó, no tuve problemas. Si tengo problemas, después se los voy a contar en otra charla, ¿sí? Entonces,
Este es uno de los caminos, escribanía. El otro es ministerio. Ministerio es un formulario tipo, está el formulario o el modelo de acuerdos, han cambiado algunos requisitos, le han agregado más requisitos ahora. Por ejemplo, incorporar si el trabajador o trabajadora es soltero, incorporar si está inscrito en convenio multilateral de ganancias, si está inscrito en, ingresos brutos, si está en alguna categoría de ganancias, que lo van a tener que poner cuando hagan el acuerdo, más que nada para que el acuerdo puedan generar la carátula. Porque el ministerio tiene una modalidad. Ustedes piden el turno, ratifican, y con la cara hacen el depósito, y una vez que hacen el depósito tienen que enviar un mail un mail que se los dan desde el propio ministerio, comunicando que hicieron el depósito. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Trabajo les habilite el cobro. Les contestan con otro mail, les dicen, tal día puede pasar a cobrar. ¿Sí? Como opción es buenísima, depende de los tiempos del Ministerio también, y depende de los tiempos del cliente o de las partes en efectivizar la desvinculación. A ver, un trabajador de una empresa puede querer pagar hoy y la semana que viene no tener más plata, entonces mejor efectivizarlo rápido. ¿Para qué? Para que ustedes puedan cobrar también como abogados, ¿sí? ¿Qué se cobra esto? Es un punto que no se los dice, yo les digo lo que yo vengo cobrando esto. Una abogada socia mía en Capital cobraba 5.000 pesos por acuerdo. Yo cobro el 10% del acuerdo, ¿sí? A mí nadie se me ha quejado, porque les termina siendo mucho más barato que ir a instancia judicial. Mi socia de Capital, cuando yo le dije lo que cobraba, empezó a cobrar eso. Bueno, pero es libre elección de ustedes, ¿sí? Yo lo cobro y el escribano lo paga obviamente el empleador, claramente, ¿no? Y mis honorarios, si voy por trabajador, los paga el empleador. Y si voy por empleador, me los paga el empleador también. Se paga siempre el empleador. ¿Eh? Entonces, vamos a ver si les puedo compartir esto. Vamos a ver si les puedo compartir un modelo de acuerdo de ministerio, si encuentro rápido. A ver, acá el acuerdo de suspensiones por todos lados. Acuerdo, me parece, pero es 2020. Vamos a ver si este es de 241 del ministerio. Sí, acá tengo uno. Lo voy a abrir. Perdónenme un segundo. Esto es derecho a realidad también. Siempre jodemos nosotros con el derecho a realidad. Es esto. Este es de otra empresa de acá, no importa, el trabajador, el nombre, lo obvian. Si la conocen, bueno, ya cobró, así que está todo bien con esto está terminado. Este es el formulario del ministerio, ¿sí? 2 días de octubre de 2020, comparecen, se pone así. Esto lo pueden buscar por internet. Está, creo que en la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que es de lo peor que hay en el mundo. Estaba en una época, si no, en el Colegio de Abogados de San Isidro, hay bastantes cosas buenas. Vamos a hablar la charla que viene de lo que es el intercambio, de cómo hacerlo a través de medios digitales también. Pero bueno, en esa página del Colegio de San Isidro hay, por ejemplo, un modelo de formulario de telegrama editable, que no lo tenemos en nuestro colegio de abogados. Tampoco el del correo argentino es editable de la forma que permita pegar. Pero bueno, es otro tema. Volvamos a esto. Trabajador, empleador, motivo del comparendo. Acuerdan una desvinculación de mutuo acuerdo en los términos del 241. Pactan una gratificación por cese. No hay que decir mucho más. Se pone lo mismo que en el otro, los antecedentes, la conciliación económica, forma de pago. Tengan presente que acá sí tienen que depositar el arancel, no solo para sacar el turno, para ir a sacar un turno al ministerio tienen que ir con poder, digamos, si son 2 empleadores, no hace falta poder, tiene que ir el empleador, o ustedes con él, y con la tasa que cobra el ministerio por actuaciones administrativas, paga, y con eso le dan el turno, ¿sí? Después van, ratifican, y ahí queda habilitado este mecanismo de cobro que yo les dije, ¿sí? Y después no tiene mucho más cosas que cosas básicas. Obviamente, el ministerio solo si está en blanco el trabajador. Si no, no se los van a homologar, e incluso probablemente ni se los tomen, o no debieran. Había una época en la década, ya cuando hablamos de década marca la edad que tenemos, pero 2007, 2008, que había un ministerio 2008, sacado una resolución que era la 35, si no me equivoco, que homologaban acuerdos de trabajadores en negro. Una barbaridad, un disparate. Pero bueno, hoy no sucede eso. Entonces, tengan presente que tiene que estar en blanco. Si ustedes llegan a tener algún cuestionamiento, es bueno, les aconsejo que pongan, yo en este no lo puse, pero si tiene algún abogado en el trabajador y van por empresa, hagan que lo ponga, páguenle el honorario al colega. ¿Por qué? Porque les va a dar a ustedes la tranquilidad de que el cuestionamiento judicial va a ser más difícil, porque el trabajador actuó asesorado, ¿sí? Lo mismo si van ustedes y quieren garantizarse los honorarios, hagan que los pongan, pónganse ustedes como patrocinantes.
porque si no les pagan, eventualmente, yo no digo que tengan mucho para agarrarse, pero tienen algo, ¿sí? Obviamente, si van por parte trabajadora, se le cobra al trabajador en el momento, porque si no, después no le cobran más, es la realidad. Si van por parte empleadora, ya lo tienen que tener también acordado cuánto les pagan antes. Seguramente o cobran antes o también cobran en el momento, pero garantícense el cobro de ese horario, ¿sí? Bueno, estas son las, dejo de compartir pantalla. Bien, ya más o menos abordamos todos los temas que habíamos establecido en la convocatoria, que repito, esta debería haber sido una segunda charla, pero bueno, la ponemos como primera por la importancia de los temas, más que nada. Vamos a charlar, a ver, el que quiera preguntar se habilita y listo. Y deshabilita, no, perdón, habilita el micrófono, y listo. Hay una pregunta, yo contesto las dos preguntas. Bueno, hay alguien que pide el convenio. Hay una pregunta en el chat, Roby. Bueno, léela, Nancy, y hacemos de moderadora, que yo voy a prender la luz, porque no veo nada acá. Dice, el acta no en vez del 241, si la hacen, pero por el 247, estaría mal, ¿no? Sebastián Millán pregunta. Lo que estaría preguntando si la desvinculación se hiciera por un 241, pero se pagara el 247. No sé si es eso lo que pregunta. A ver, si la desvinculación es por el 241... Si se pagara el 50% de la indemnización. Claro, si la indemnización es por el 241, es lo que se puede hacer. Por el 247 estaríamos en un despido. El 247 es un despido con invocación de fuerza mayor, por razones, digamos, de cierre de establecimiento. No hablamos de cierre de establecimiento, pero también después les comento algo, lo hablamos la que viene, no hay problema. Estaría mal, claramente. Si vos vas a extinguir un vínculo en acta notarial, lo extinguís a través del 241, no del 247. El 247 es otra figura, es la invocación que puede hacer el empleador para extinguir un contrato de trabajo en función de una razón de fuerza mayor. O sea, ahí habría un problema. Está prohibida aparte. Está prohibido aparte, claro. Habría ese problema, que el trabajador podría ir, mirá, vamos a ver dentro de la locura, podría ir, firmar el acta notarial, cobrar y pedir el restablecimiento, diciendo y imputando eso a otra cuestión, a diferencias salariales, a cualquier otra cuestión. A ver, habría una cuestión de mala fe por parte del trabajador, pero podría hacerlo. Trabajador de la construcción, se termina la obra. Bien, también, otro punto. Creo que ya lo hemos charlado. A ver, ¿qué sucede en eso? Los decretos son aplicables a los trabajadores de la construcción también. El punto. Trabajador que termina la obra, ¿carece de sentido el contrato? O sea, el contrato termina con una justa causa eventualmente ahí, a mi entender, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador, obviamente, fue contratado para esa obra. Sí, yo coincido con vos. Claro, finalizada la obra, ahí no estaríamos hablando de un despido sin justa causa. Lo que tendría que haber tomado como recaudo el empleador es, bueno... ¿Salvo qué? Sí, lo que te quería decir es que, por ejemplo, lo que sucede en la construcción es que los trabajadores van yendo de obra a obra. Claro. Entonces, suponte que finaliza esa obra y el mismo constructor empieza otra obra, pero se quiere sacar ese trabajador de encima y ponele al resto de sus compañeros, si a él no, y le hace el cese definitivo, ahí estaríamos, yo por lo menos plantearía el tema de la prohibición del despido. No entiendo. ¿Qué va a hacer en la tierra con alguien que no conoce? Vamos a silenciar lo que aparecen. Yo comparto, Nancy, si el empleador tiene al trabajador registrado para una prestación continua y lo va rotando de obras, a ver, la negativa, digamos, a darle trabajo a una obra, se puede poner en situación de despido el trabajador, claramente. O pedir la reinstalación y que le siga dando trabajo. A ver, vamos a seguir con las preguntas que hay. Nancy, mirá. Si el empleador... A ver... Bien. Si el empleador alega abandono pero nunca intimó fehacientemente, no tiene validez, ¿no? No, no tiene validez. O sea, la intimación tiene que ser fehaciente y tiene que haber una actitud concluyente por parte del trabajador de no volver. Si el trabajador dice, vuelvo o no pude ir pero quiero seguir trabajando, el empleador que despida lo pierde. Y esto, créanme, es así acá y en la China.
O sea, si el trabajador manifiesta que tiene intención de proseguir el vínculo, no lo puede extinguir por esa causal. Obviamente, tampoco tendría el empleador que soportar que un trabajador esté 8 meses sin ir a trabajar, diciendo que él quiere trabajar pero que no puede. No, porque también hay deberes recíprocos, ¿sí? El deber del empleador es dar trabajo y el del trabajador es trabajar, ¿sí? Podría no pagarle salario, por ejemplo, considerarlo inasistencias injustificadas y después despedir por la retiración de inasistencias injustificadas. Esa sería otra salida también. Pero si el empleador alega abandono y no intimó, perdió el juicio. No hay abandono. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda más? Pregunten. A ver, piensen que tanto Nancy como yo, Mauricio ya se fue, estamos dispuestos a decirles cosas que por ahí en otro tipo de charlas no las van a encontrar. O sea, de ejercicio práctico. Si no se animan por acá, no hay ningún problema. Nos escriben por privado, nos mandan un mail, y en la medida de que la vida nos lo permita, o los tiempos nos lo permitan, piensen que nosotros trabajamos de la profesión, se lo contestamos, yo no tengo ningún problema. Obviamente, puedo tardar un día en contestarlo, pero les contesto. Lo mismo en WhatsApp, pero yo tardo, pero contesto, y Nancy también. Si no quieren, no hay más preguntas, bueno, son 7:30. La idea era que durara 1 hora y media la charla. Nos vemos la semana que viene. Les vamos a pasar a todos por el mismo medio, por mail, la clave de acceso para la semana que viene. ¿Sí? Bien. Entonces, damos por terminado este encuentro y nos vemos el jueves que viene a las 6. A ver. Mi duda es que... Bueno. Listo, entonces. Procedo a finalizar una situación. Hay alguien, Jonathan Torres, que está queriendo escribir algo y no puede, pero bueno, en todo caso, mandala por mail, Jonathan, y te la contestamos, ¿sí? Bueno, nos saludamos entre todos y hasta luego, ¿sí? Listo. Bueno, Finalizamos. que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes para todos, ¿sí? Gracias. Igualmente.